Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén genial. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las telenovelas turcas, esas historias que nos atrapan y nos hacen soñar. Y en particular, vamos a explorar una relación que ha conquistado corazones en todo el mundo, la de Can Yaman y Demet Özdemir. Pero no nos quedaremos en la superficie del romance televisivo. Vamos a desentrañar una historia mucho más profunda, una historia que toca el alma, el sueño de infancia de Demet Özdemir hecho realidad gracias a la influencia, amistad y apoyo de Can Yaman. Prepárense para un viaje lleno de emociones, sorpresas y, por supuesto, mucho amor y gratitud. Antes de empezar, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí exploramos las historias más cautivadoras de las series turcas, analizamos a sus protagonistas y descubrimos secretos que van más allá de la pantalla. Así que suscríbanse para no perderse nada. Ahora sí, empecemos este emocionante recorrido. Para comprender la magnitud de esta historia, debemos remontarnos a los orígenes de Demet Özdemir. Demet, una actriz turca con un talento excepcional, creció en una familia humilde, pero con sueños gigantes. Desde muy pequeña, la actuación era su pasión, su refugio y su mayor anhelo. Imaginaba mundos, personificaba personajes, y aspiraba con cada fibra de su ser a triunfar en el mundo de la interpretación. Sus juegos infantiles eran representaciones, sus muñecas eran el público y su habitación, el escenario. Como en toda historia de sueños cumplidos, el destino tenía preparada una sorpresa. El camino de Demet se cruzó con el de Can Yaman, un actor que, con su carisma arrollador y su talento innato, conquistó rápidamente los corazones de millones de personas en todo el mundo. Can, con su mirada penetrante y su sonrisa cautivadora, no solo era un galán en la pantalla, sino también un compañero de trabajo comprometido y respetuoso. Pero, ¿qué tiene que ver Can con el sueño de infancia de Demet? La respuesta es crucial: todo. La chispa que encendió esta mágica conexión, la que catapultó a ambos actores a la fama y que definió el curso de sus carreras, fue la telenovela Erkencikus. Esta serie se convirtió en un fenómeno global, una adicción para millones de espectadores. En Erkencikus, Demet y Can interpretaron a Sanem y Can, una pareja con una química tan palpable, tan intensa, que traspasó la pantalla. Verlos juntos era como sumergirse en un cuento de hadas moderno, lleno de risas, lágrimas, malentendidos, momentos de profunda conexión y, sobre todo, muchísimo amor. La trama de Erkencikus era cautivadora. Sanem, una joven soñadora que trabaja en la tienda de su padre, se ve envuelta en un juego de engaños y secretos en la agencia de publicidad donde empieza a trabajar. Allí conoce a Can Divit, un fotógrafo de renombre internacional, interpretado por Can Yaman. A medida que la historia avanza, la tensión entre Sanem y Can se intensifica, y la atracción entre ellos se vuelve innegable. La serie exploraba temas como el amor, la familia, la búsqueda de la identidad y la realización de los sueños. Pero lo verdaderamente interesante no reside únicamente en el éxito rotundo de la serie. La clave está en cómo esta experiencia transformó la vida de Demet, y cómo Can, sin saberlo completamente al principio, desempeñó un papel fundamental en la realización de uno de los sueños más preciados de su infancia. Mientras grababan Erkencikus, Demet, en entrevistas y en sus redes sociales, compartía pequeños fragmentos de su niñez. Revelaba cómo, de niña, admiraba a las actrices y cómo, desde muy pequeña, soñaba con ser una de ellas. Describía la emoción que sentía al ver películas y series, imaginando un día formar parte de ese mundo mágico, de ese universo de luces, cámaras y acción. Pero, ¿cuál era ese sueño específico de su infancia que Can Yaman contribuyó a hacer realidad? La respuesta es sencilla, pero profundamente significativa. El sueño de Demet era encontrar un compañero de trabajo que la hiciera sentir segura, apoyada y que, fundamentalmente, la hiciera reír. Anhelaba un compañero que creyera en ella, en su talento, y que la impulsara a dar lo mejor de sí misma, a superar sus inseguridades y a crecer profesionalmente. Un compañero que, además de ser un colega, se convirtiera en un amigo. ¿Y adivinen qué? Can Yaman, sin pretenderlo y con su personalidad genuina y empática, cumplió con ese sueño. La conexión entre Demet y Can trascendió la pantalla, y su relación se cimentó en la amistad, el respeto y la admiración mutua. En cada entrevista, en cada evento, en cada momento público, la complicidad y el cariño entre ellos eran evidentes. Se apoyaban mutuamente, se animaban, se divertían juntos, y se convertían en un faro de esperanza y alegría para sus seguidores.
Khan siempre fue un gran defensor del talento de Demet, la alentaba a tomar riesgos, a explorar nuevas facetas de su arte y a creer en sus capacidades. Para Demet, contar con el apoyo incondicional de Khan fue un regalo invaluable, una validación de su talento, la confirmación de que estaba en el camino correcto y la motivación perfecta para seguir adelante con más fuerza, pasión y entrega. Las palabras de Demet en numerosas entrevistas confirman esta hermosa realidad. La actriz ha hablado abiertamente sobre la importancia de Khan en su vida profesional y personal. Ha destacado su profesionalismo, su generosidad, su capacidad para hacerla sentir cómoda y segura en el set, y su habilidad para crear un ambiente de trabajo positivo y colaborativo. Ella misma ha confesado que gracias a Khan, se sintió más confiada, más segura de sí misma, y pudo interpretar a Sanem con autenticidad y pasión, permitiendo que el personaje brillara con toda su fuerza y encanto. La propia Demet ha revelado que Khan la inspiraba constantemente, la hacía reír en los momentos de tensión y le brindaba el apoyo necesario para enfrentar los desafíos de la grabación. No solo eso. La química arrolladora que emanaba de la pantalla, la magia que se creaba cada vez que Sanem y Khan se encontraban, era tan palpable que el público se enamoró perdidamente de la pareja. Los fanáticos de Erkenci-Kuş soñaban con todas sus fuerzas, con que el amor que se veía en la ficción se convirtiera en realidad. Querían que la magia de la serie trascendiera la pantalla y que la relación entre Khan y Demet fuera mucho más que una actuación. Si bien el romance de la ficción no se trasladó a la vida real, la amistad y el cariño que se profesaban fueron más que suficientes para colmar de felicidad a sus seguidores. Verlos juntos, ya sea en eventos promocionales, en entrevistas o en las redes sociales, era como presenciar un sueño hecho realidad, una confirmación de que la magia de la serie no era solo una creación de guionistas, sino una conexión genuina entre dos seres humanos. Era como ver una pequeña chispa de esperanza en un mundo donde el amor verdadero y la amistad incondicional parecen ser cada vez más escasos. Además de su impacto fundamental en la vida profesional de Demet, la llegada de Khan a su vida también tuvo un efecto muy positivo en su vida personal. Demet siempre ha mantenido una actitud humilde, cercana y agradecida con sus fans y con la vida en general. Sin embargo, el éxito arrollador de Erkenci-Kuş y el reconocimiento internacional que obtuvo le permitieron vivir una vida más estable y próspera. A través de su amistad, Khan contribuyó a que Demet se sintiera más segura de sí misma, a que se atreviera a explorar nuevas oportunidades, a que rompiera barreras y a que se convirtiera en la artista que siempre soñó ser. El apoyo mutuo entre ambos actores trascendió la esfera profesional. Se apoyaban en los momentos difíciles, se celebraban en los momentos de éxito, y se convertían en un refugio el uno para el otro. La amistad que surgió entre Khan y Demet fue, y sigue siendo, un pilar fundamental en sus vidas. Pero ¿cómo se manifiesta este sueño de infancia hecho realidad en la actualidad? La amistad entre Demet y Khan, aunque no tan expuesta al ojo público como en la época de Erkenci-Kuş, perdura. A pesar de que sus caminos profesionales han tomado rumbos diferentes, y de que ambos han crecido y evolucionado como artistas, se siguen apoyando mutuamente y celebrando sus éxitos. El respeto y la admiración entre ambos siguen presentes, y la conexión que establecieron en el set de grabación sigue siendo un vínculo especial. Demet, con su talento innato, su dedicación y su esfuerzo constante, se ha consolidado como una de las actrices más importantes y queridas de Turquía. Ha protagonizado numerosas series de éxito, ha cosechado premios y reconocimientos, y se ha ganado el corazón de millones de espectadores en todo el mundo. Y en cada uno de sus nuevos proyectos, en cada nuevo papel, Demet lleva consigo la confianza y el aprendizaje que obtuvo gracias a Khan, y la gratitud por haber encontrado un compañero de trabajo y un amigo que la impulsó a crecer y a ser la mejor versión de sí misma. Por su parte, Can Yaman sigue cosechando éxitos internacionales. Su carisma, su talento y su esfuerzo lo han convertido en una estrella global, un ícono de la televisión turca. Ha protagonizado proyectos en diferentes países, ha conquistado a audiencias de todo el mundo, y ha demostrado su versatilidad como actor. Pero más allá de los éxitos profesionales, de la fama y del reconocimiento, lo verdaderamente importante es recordar el impacto positivo que tuvo en la vida de Demet. Haber encontrado un compañero de trabajo y un amigo como Can fue, sin duda, la realización de un sueño de infancia, y un ejemplo inspirador de cómo la amistad, el apoyo mutuo y la complicidad pueden transformar nuestras vidas y hacernos más felices. En el mundo del espectáculo, es común que los compañeros de trabajo se conviertan en colegas, en conocidos, incluso en amigos. Pero la relación entre Demet y Can es especial, única.
Es la prueba irrefutable de que a veces el destino nos regala personas que nos ayudan a cumplir nuestros sueños, a superar nuestros miedos y a ser la mejor versión de nosotros mismos. Es la demostración de que la amistad verdadera es un tesoro invaluable, y que el apoyo incondicional es un regalo que puede cambiar nuestras vidas para siempre. Y hablando de sueños, ¿se imaginan a Demet y Can juntos de nuevo en otra serie? La verdad es que sería un sueño hecho realidad para muchísimos fans. Sería la oportunidad de revivir la magia, de volver a ver la química que los unió, y de celebrar la amistad que los mantiene unidos. Aunque por ahora solo podemos disfrutar de sus trabajos individuales y recordar con cariño la magia inolvidable de Erkenci-Kuş, la serie que nos regaló una historia de amor, amistad y sueños cumplidos. Sin embargo, el futuro es incierto, y nunca se sabe cuándo el destino podría volver a juntar a Can y Demet en un nuevo proyecto. Mientras tanto, podemos seguir soñando, y podemos celebrar el impacto positivo que ambos han tenido en la vida del otro. En resumen, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es mucho más que una simple telenovela. Es una historia de amistad, de apoyo incondicional, y de sueños que se hacen realidad. Can, sin saberlo completamente al principio, hizo realidad el sueño de infancia de Demet al convertirse en un compañero de trabajo, un amigo y un mentor que la impulsó a crecer profesionalmente, a confiar en sí misma, y a alcanzar sus metas. Su amistad es un ejemplo inspirador de cómo el apoyo mutuo, la confianza y la complicidad pueden transformar nuestras vidas, hacernos más felices y llevarnos a lugares que nunca imaginamos. La historia de Can y Demet es un recordatorio de que la amistad verdadera es un tesoro invaluable, y de que el apoyo mutuo es un regalo que puede cambiar nuestras vidas para siempre. Es una historia que nos enseña a valorar a las personas que nos rodean, a celebrar sus éxitos y a apoyarlos en sus momentos difíciles. Es una historia que nos inspira a soñar, a creer en nosotros mismos y a perseguir nuestros sueños con pasión y determinación. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruté contándosela. Me encantaría saber qué les pareció. ¿Ya conocían esta historia? ¿Son fans de Erkenci-Kuş? ¿Qué opinan de la amistad entre Can y Demet? ¿Qué es lo que más les gusta de ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Compartan sus opiniones, sus anécdotas, sus sentimientos y todo lo que quieran sobre el tema. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde exploraremos más historias fascinantes del mundo de las series turcas, analizaremos a nuestros actores y actrices favoritos, y descubriremos secretos y detalles que van más allá de la pantalla. Así que suscríbanse para no perderse nada. Muchas gracias por acompañarme en este viaje, por ser parte de esta comunidad y por su apoyo constante. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Recuerden siempre creer en sus sueños, y rodearse de personas que los apoyen y los impulsen a ser la mejor versión de sí mismos. Hasta pronto.